SP500 0,05% en positivo. Inflación de Estados Unidos, clave fundamental, porque lo que tenemos es una desaceleración de la tasa anual al 3,1%. Bien, ha caído del 3,2 al 3,1. No. El dato no fue bueno, pero para nada, porque la inflación en noviembre siguió sumando mensualmente un 0,1%. La inflación, si le quitamos alimentos y le quitamos energía, esa core de inflación, ese IPC básico, aumentó un 0,3% en el mes y un 4% desde hace un año. Ojo. Precios de la energía, menos 2,3%, por lo que está ayudando esa caída del precio del petróleo, que ayudó a mantener la inflación bajo control. La gasolina cayó un 6%, el combustible cayó un 2,7%, los precios de los alimentos aumentaron un 0,2%, con todo lo que llevan ya los precios de los alimentos. Hoy, Powell, a las 8, desde las 7:30, aquí en Negocios Televisión, la previa, el postpartido, todo lo que diga en el discurso Powell, toda la fotografía que nos va a marcar el gráfico de puntos azules y todo lo que ese discurso va a poner encima de la mesa sobre lo que hemos visto con el petróleo. Si los tipos se mantienen más altos, ¿cómo le va a afectar a las acciones? ¿Cómo le va a afectar al precio del petróleo? Miren el siguiente gráfico. Inflación de Estados Unidos. La esperábamos como agua de mayo para entender qué está pasando. Y si este movimiento de octubre del 0% por fin se convertía en un movimiento en negativo. Producción industrial en Reino Unido, 0,4%. Previsión, 1,1%. Fíjense el movimiento también de desaceleración que va teniendo la producción industrial en Estados Unidos, 0,4%, frente al movimiento de más del 1%. Y la manufacturera interanual, 0,8%. El premio era el 3%. Reino Unido, estimación del PIB del tercer trimestre, 0%. Ojo a la economía de Reino Unido. Veníamos de un 0, vuelven al 0, previsión que teníamos 0,1, por lo que se está previendo un movimiento de desaceleración, un movimiento de reducción también inflacionaria que no está llegando. Les decía, octubre se esperaba que la inflación en Estados Unidos, que era 0, en noviembre ya hubiera sido negativo, pues ni con la energía. Más 0,1, lo que significa que sigue dándole empuje a la inflación. Miren, el siguiente gráfico es un pelín más preocupante, porque aquí lo que verán es que esto se ha parado. Esta inflación core ya no tiene el movimiento de reducción, ya no tiene el movimiento de rebaja. Y lo que sí tenemos es la inflación normal descendiendo. Pero descendiendo a un ritmo en el que si va a un más 0,1, esto va a ir muy lento, por no decir que habrá un momento en que empiece a acelerar. Pero movimiento, fíjense, desde el dato que vimos en junio, donde estábamos en una situación parecida, aceleración inflacionaria. Por lo que empieza el mercado a pensar que del 3 al 2 no es lo mismo que del 4 al 3, que sí que es lo mismo, no en términos inflacionarios lo que cuesta reducir la inflación. Si miramos en el gráfico que nos ha puesto Estados Unidos sobre cómo va evolucionando, fíjense que si vemos alimentación, ajustados en 12 meses, sigue creciendo después de todo el movimiento que ya tuvimos el año pasado, un 2,9% en términos interanuales. Sigue creciendo, fíjense, 0,2, 0,1, 0,2, 0,2, 0,2, 0,3, 0,2. La alimentación no ha dejado de crecer. El precio en Estados Unidos y en gran parte del mundo durante todo el año sigue siendo uno de los últimos rescoldos de una inflación que se mantiene fuerte. Energía, a pesar del movimiento de caída del 2,3, que es el movimiento de caída en el año es del 5,4%, menos 5,4%. Y luego tenemos todo el movimiento también que nos estaría dando gasolina con un comportamiento que nos lleva a una caída del entorno del 8,9%.